El agudo e insistente trino del teléfono cortó la calma de la noche como una navaja en la seda. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca, viendo cómo la grasa se enfriaba en mis frijoles refritos mientras el sonido retumbaba en mi modesta cocina en Monterrey. El presentador de noticias hablaba monótonamente sobre el cierre de otra maquiladora en Santa Catarina, pero todo lo que yo podía oír era ese timbre incesante. Habían pasado 24 horas desde que mi entrevista en la televisión salió al aire. 24 horas desde que le conté a las noticias locales que había ganado 180 millones de pesos en la Lotería Nacional. El reportero me había preguntado por mi familia, y yo simplemente dije que estaba sola desde que mi esposo Arturo murió hace 15 años. Lo que no mencioné fue al hijo que había salido de mi vida 2 décadas atrás. Mi mano curtida tembló mientras alcanzaba el auricular. El número con LADA de la Ciudad de México no significaba nada para mí, pero algo en lo profundo de mi pecho se retorció con una emoción que no pude nombrar. Bueno, mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Una pausa, y luego una voz suave como la seda y el doble de peligrosa. Hola, mamá. Soy yo, Leo. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito contra el plato. 20 años de silencio se hicieron añicos con esas 4 palabras. Su voz tenía la misma calidad musical que recordaba de su niñez, pero por debajo acechaba algo calculado, ensayado. Leo. El nombre se me escapó como un susurro. La incredulidad me apretaba la garganta. Sé que ha pasado mucho tiempo. Hizo una nueva pausa, una vacilación tan perfectamente cronometrada que parecía practicada. Te vi en las noticias ayer. Felicidades por tu premio. Ahí estaba. La razón de esta súbita resurrección de nuestra relación. Apreté el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos, las piernas de repente demasiado débiles para soportar mi peso. Me hundí en la silla de la cocina, mirando la lluvia que surcaba la ventana. 20 años, dije, las palabras cayendo planas y sin emoción en el espacio entre nosotros. He pensado en llamarte durante tanto tiempo, pero tenía miedo, avergonzado, supongo. Pero verte en la televisión, oír que te va bien, su voz se quebró ligeramente. Un toque magistral de vulnerabilidad me hizo darme cuenta de cuánto te he extrañado. Mi mano libre encontró el borde de la mesa, aferrándose a él como un ancla. El café de olla en mi taza se había enfriado hacía horas, amargo y olvidado. Afuera, la tarde de marzo se había oscurecido, a juego con la tormenta que se gestaba en mi pecho. Quiero invitarte a mi fiesta de 40 años. Continuó cuando no respondí. Es el 7 de abril. Me encantaría verte, mamá. Para... para intentar arreglar las cosas entre nosotros. 40 años. Mi pequeño niño tenía 40 y me había perdido la mitad de su vida por orgullo y heridas. El viejo reloj del pasillo marcaba los segundos mientras yo luchaba por procesar este momento con el que había soñado durante 2 décadas. ¿Tu cumpleaños? Logré decir, la confusión mezclándose con el débil atisbo de esperanza que intentaba reprimir. Sí, ahora vivo en la Ciudad de México. Te enviaré la dirección por mensaje cuando colguemos. Por favor, di que vendrás. Por favor. La desesperación en esa última palabra pareció genuina, pero 20 años de abandono me habían enseñado a desconfiar de mis propias ilusiones. Aún así, era mi hijo, mi único hijo, el bebé que Arturo y yo habíamos acunado hasta dormirlo, el niño que me había llamado su heroína, el adolescente que había sido tan brillante y ambicioso. Estaré allí, me oí decir, sorprendiéndonos a ambos. ¿De verdad? Oh, mamá, eso es maravilloso. No puedo esperar a verte. Tenemos tanto de qué ponernos al día. Después de que colgó, me quedé inmóvil en mi cocina, todavía agarrando el auricular. La libreta junto al teléfono mostraba su dirección en Polanco, en mi letra temblorosa. Coordenadas
que bien podrían haber sido de otro planeta. Las noticias habían pasado a los informes del tiempo, prometiendo días más cálidos. Pero apenas las oí por encima del estruendo de mi corazón y el susurro de viejas heridas que comenzaban a doler. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después del trabajo del día, y caminé hacia las escaleras. El papel con su dirección permanecía en mi mano mientras subía a mi dormitorio, mi mente dando vueltas con preguntas que no estaba lista para responder. El sueño me eludió por completo. La dirección ardía como un carbón en mi palma mientras yacía en la oscuridad, mirando el techo donde las sombras de la farola bailaban a través de las persianas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no como el hombre de 40 años que había llamado esta noche, sino como el joven furioso de 20 que se había marchado de esta misma casa. A medianoche, me di por vencida. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies mientras me dirigía a la sala, donde cajas de cartón con fotografías esperaban en un rincón como memorias dormidas. Hacía años que no las miraba, pero esta noche parecía el momento adecuado para torturarme. La primera foto me detuvo en seco. Leo en la graduación de la universidad, radiante con su toga y birrete, de pie entre Arturo y yo. Estábamos tan orgullosos ese día. Nuestro hijo, el primero en cualquiera de nuestras familias en obtener un título, listo para conquistar el mundo con sus ambiciones. Eso fue 3 meses antes de que Arturo muriera, 3 meses antes de que todo se derrumbara. El recuerdo me golpeó como un golpe físico, arrastrándome a ese terrible día de 2005. El funeral había sido humilde. No podíamos permitirnos mucho más. Estaba ahogada en facturas médicas por los tratamientos de cáncer de Arturo, trabajando turnos dobles en la fábrica solo para mantenernos a flote. Leo había regresado de la Ciudad de México para el servicio, vestido con un costoso traje negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. ¿Dónde está el dinero que me dejó mi papá?, exigió a la mañana siguiente, de pie en esta misma sala con su maleta de diseñador ya hecha. Mis manos temblaron al tocar la fotografía. La conversación se repetía en mi memoria con una claridad cristalina. Cada palabra cruel grabada en mi alma. Hijo, no hay dinero. Las facturas médicas se lo llevaron todo, más de lo que teníamos. Su rostro se había torcido con asco, la decepción convirtiéndose rápidamente en ira. Das lástima. Una simple obrera que ni siquiera pudo salvar a su esposo. Tu padre te amaba, le supliqué, desesperada por alcanzar al hijo que creía conocer. Esto no es lo que él hubiera querido. Pero Leo ya estaba más allá de escucharme. Sus ojos recorrieron nuestro modesto hogar, los muebles gastados, los parches en el papel tapiz, la evidencia de una vida vivida de quincena en quincena, y lo encontró todo deficiente. No necesito una madre pobre como tú, dijo con la crueldad casual que solo proviene de la juventud y la decepción. Haré mi propia fortuna. Tendré la vida que nunca pudiste darme. Leo, por favor. La palabra había salido rota, desesperada. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y asestó el golpe final sin siquiera darse la vuelta. No me llames. No me escribas. He terminado con esta vida. La puerta principal se cerró de golpe tras él, y no había vuelto a oír su voz hasta esta noche. Las 2 de la madrugada me encontraron rodeada de fotografías esparcidas sobre la mesita de centro. Imágenes de tiempos más felices, cuando éramos una familia. Leo de bebé, dando sus primeros pasos en esta misma habitación. Fiestas de cumpleaños con pasteles caseros. Mañanas de Navidad, cuando teníamos poco dinero, pero mucho amor. La casa se asentó a mi alrededor con sus crujidos familiares. A través de las delgadas paredes, podía oír la televisión de la señora Patterson de al lado. El calentador de agua cobró vida con un estruendo, luchando contra el frío de marzo. Cogí otra foto. Leo a los 16, poniendo los ojos en blanco por algo que había dicho, pero sonriendo a pesar de sí mismo. ¿Cuándo habíamos perdido ese afecto tan fácil? ¿Cuándo decidió mi ambicioso hijo
que el amor no valía la pena si venía de manos pobres. La luz de la calle afuera pintaba todo con sombras ásperas, haciendo que el pasado se sintiera aún más distante. Mis dedos recorrieron el borde de la fotografía, recordando el peso de su pequeña mano en la mía cuando era niño, la forma en que corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, cómo me había llamado la mujer más fuerte del mundo. Un coche pasó por la calle, sus faros barriendo la habitación antes de desaparecer en la noche. Junté las fotos en una pila ordenada, pero dejé la de la graduación encima. Habíamos sido tan felices ese día, tan llenos de sueños para su futuro. Me había imaginado estar en su boda algún día, cargando a mis nietos, viéndolo construir la vida exitosa que siempre había querido. En lugar de eso, obtuve 20 años de silencio y una llamada telefónica que llegó exactamente un día después de que mis números de la lotería salieran en las noticias de la noche. El amanecer se abría paso por la ventana de la cocina cuando finalmente abandoné la sala, dejando las fotografías esparcidas como piezas de un rompecabezas roto. La luz de la mañana reveló el agotamiento grabado en mi reflejo en el cristal de la ventana, una anciana que había pasado la noche luchando con fantasmas. Caminé lentamente hacia la cocina, mis articulaciones rígidas por el frío y la larga noche sentada en el suelo. La cafetera esperaba en la encimera, lista para la rutina de otro día, pero mi mente seguía agitada con preguntas que no estaba segura de querer responder. La cafetera gorgoteó hasta cobrar vida, mientras el vapor se elevaba de mi taza como el fantasma de tiempos mejores. Había llegado el 1 de abril, con cielos despejados, y la promesa de la primavera, pero yo sentía el invierno en mis huesos. Mi reflejo en la ventana de la cocina mostraba a una mujer que había envejecido una década de la noche a la mañana, barba incipiente en un hombre, pero en mí era la piel flácida, la ropa arrugada, los ojos rojos por el insomnio. El vapor me recordó otro tipo de conmoción, una que había llegado exactamente un mes atrás, el 1 de marzo, cuando me había sentado en esta misma mesa, revisando mis números de la lotería durante el desayuno, el billete temblando en mi mano mientras cotejaba cada dígito 2 veces. Luego, 3 veces. 7, 14, 23, 31, 42. El número adicional 18. Me quedé mirando esos números hasta que se volvieron borrosos, segura de que mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada. A los 65 años, la esperanza se convierte en un lujo peligroso, pero los números seguían siendo los mismos, tercos como mi incredulidad. El viaje en autobús a la Ciudad de México, ese sábado, fueron las 12 horas más largas de mi vida. Mis manos temblaban tanto que tuve que bajar en una parada a mitad de camino para calmarme. El billete ganador guardado en mi bolso como un secreto demasiado grande para que mi pecho lo contuviera. Las oficinas de la Lotería Nacional en el centro de la Ciudad de México parecían cualquier otro edificio gubernamental. Grises, oficiales, intimidantes. Señora, felicidades. Ha ganado 180 millones de pesos. Las palabras del funcionario resonaron en la habitación estéril mientras me agarraba a los brazos de mi silla. Después de impuestos, unos 120 millones. Más dinero del que vería en 10 vidas de trabajo en la maquiladora. Dinero que cambiaba la vida. Pero, ¿para qué vida? ¿Está seguro? Pregunté, mi voz quebrándose como la de una adolescente. Sí, señora. Verificamos el billete 3 veces. El papeleo llevó horas. Cuentas bancarias, formularios de impuestos, documentos legales que me mareaban. A lo largo de todo, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿A quién se lo diría? Arturo se había ido. Mis pocos amigos de la fábrica estaban dispersos en comunidades de jubilados. Mi hijo, ¿a quién le gustaría notificar primero? Había preguntado el gerente del banco mientras abríamos la cuenta. A nadie. Todavía no. Esto debe mantenerse en secreto. Durante semanas había llevado el secreto sola.
El dinero yacía en el banco como un gigante dormido mientras yo seguía mi rutina normal. Ir al mercado, ver la televisión, la visita ocasional a la biblioteca. Compré un abrigo nuevo para el invierno e inmediatamente me sentí culpable por el gasto, aunque ahora podía permitirme 1000 abrigos. Luego vino la entrevista de ayer. Las noticias locales de alguna manera se habían enterado de mi premio, registros públicos, probablemente, y querían hacer una historia de interés humano sobre la afortunada jubilada de Monterrey. Acepté, pensando que podría ser agradable tener 5 minutos de fama a mi edad. ¿Qué hará con el dinero, señora Ruiz? Preguntó el joven reportero, su equipo de cámaras llenando mi pequeña sala. Ayudar a algunas organizaciones benéficas locales, supongo. Quizás arreglar un poco la casa. He estado sola desde que mi esposo falleció hace 15 años, así que no necesito mucho. Mencioné que estaba sola deliberadamente, con cuidado. Si Leo alguna vez veía la entrevista, sabría que su madre era rica y solitaria, una combinación perfecta para alguien que había cortado lazos por dinero. El café me quemó la lengua al dar un sorbo, pero apenas me di cuenta. La cronología era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Entrevista transmitida el lunes por la noche. Mi hijo llama el martes por la noche. 20 años de silencio rotos, exactamente 24 horas después de que se enterara de mi fortuna. Dejé la taza más fuerte de lo necesario, el sonido agudo en el silencio de la mañana. Afuera, mi vecino, el señor Johnson, ya estaba cuidando su jardín. Gente normal haciendo cosas normales, mientras yo luchaba con la posibilidad de que mi único hijo me viera como nada más que un billete de lotería. El teléfono en la encimera parecía burlarse de mí con su silencio. Podría devolverle la llamada, ponerlo a prueba de alguna manera, ver si su repentino afecto tenía algún fundamento más allá de mi saldo bancario. Lo inteligente sería protegerme, asumir lo peor de sus motivos. Pero seguía siendo mi hijo, el niño que se sentaba en mis hombros en la feria, que me hacía tarjetas para el Día de la Madre con cartulina y pegamento. Incluso después de 20 años de abandono, una parte de mí quería creer que había tenido un cambio de corazón, que verme en la televisión le había recordado a la madre que una vez amó. El reloj de la cocina marcaba las 8. El zumbido del tráfico de la hora pico se oía a lo lejos mientras Monterrey despertaba a mi alrededor. Caminé hacia la ventana y miré la calle donde había vivido durante 40 años, viendo al mundo avanzar mientras yo permanecía quieta. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal. Una anciana sosteniendo una taza de café, rodeada por la vida modesta que mi hijo había encontrado tan vergonzosa. Pero ahora yo tenía algo que él quería. Ahora yo tenía el poder. La comprensión se asentó sobre mí lentamente, como el polvo en un estante sin usar. Por primera vez en 20 años, yo tenía las cartas en cualquier juego que estuviéramos a punto de jugar. La pregunta era si tendría el valor de repartirlas. Alcancé el teléfono, mi dedo flotando sobre los botones. Su número todavía estaba fresco en mi memoria del identificador de llamadas de anoche. Solo una simple llamada de prueba para oír su voz de nuevo, para sondear suavemente sus motivos. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando la determinación que había comenzado a crecer en mis ojos cansados. El vapor que se elevaba de mi taza de café me recordó algo más: las deslumbrantes luces del estudio de hace 2 días. El 30 de marzo, el día que lo cambió todo, aunque no me di cuenta en ese momento. El estudio de Televisa Monterrey en el centro se sentía como entrar en otro mundo. Cromo y cristal por todas partes, cables serpenteando por suelos pulidos, monitores mostrando mi rostro nervioso desde 6 ángulos diferentes. Había llegado 1 hora antes, agarrando el billete de lotería en mi palma sudorosa, vistiendo mi mejor blusa, la que Arturo me había comprado para una misa de aniversario años atrás. Señora Ruiz, soy Javier Morales. Gracias por venir hoy. La sonrisa del presentador de noticias era de una perfección ensayada, su maquillaje impecable, bajo la dura iluminación.
Detrás de él, un camarógrafo ajustaba su equipo mientras un asistente de estudio se afanaba con los reflectores, todos moviéndose con una precisión coreografiada. Me llevaron primero a maquillaje, una experiencia humillante para una mujer que nunca se había puesto nada más que crema. La joven que me aplicaba polvos en la frente charlaba sobre el tiempo mientras yo miraba mi reflejo, preguntándome qué pensaría Arturo de que su esposa se convirtiera en una celebridad local. Solo sea usted misma, me había aconsejado Javier mientras nos sentábamos en las sillas de la entrevista. A nuestros televidentes les encantan las historias auténticas. ¿Auténticas? Si él supiera con qué cuidado planeaba editar la mía. La luz roja de grabación parpadeó y de repente estaba actuando para miles de extraños. Las preguntas de Javier Morales fluían con suavidad, profesionalmente diseñadas para extraer el máximo interés humano de mi inesperada fortuna. 180 millones de pesos. Eso es dinero que cambia la vida, señora Ruiz. ¿Cuáles son sus planes? Había practicado esta respuesta. Ayudar a organizaciones benéficas locales. Monterrey ha sido bueno conmigo durante 40 años. Es hora de devolver algo. ¿Alguna familia con quien compartir esta increíble alegría? Aquí llegó el momento que temía y anticipaba. La cuidadosa omisión que, con suerte, llegaría a los oídos correctos en la Ciudad de México. Mi esposo falleció hace 15 años. Ahora vivo sola. El estudio quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. La expresión de Javier se suavizó con una simpatía genuina, del tipo que funciona bien en televisión. ¿Sin hijos? Presionó suavemente. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para sugerir una historia complicada. Es complicado. Javier asintió con complicidad, lo suficientemente profesional como para no hurgar más en el dolor personal. En su lugar, se desvió hacia un terreno más seguro. Mis planes para el dinero, mi consejo para otros jugadores de lotería. Pero el daño ya estaba hecho. O quizás la invitación ya había sido enviada. Una viuda adinerada, sola en Monterrey, sentada sobre millones de pesos sin familia, que la protegiera o compartiera su buena fortuna. Exactamente el tipo de blanco que mi hijo siempre había preferido. La sesión de fotos posterior se sintió surrealista, sosteniendo un cheque gigante de la Lotería Nacional mientras las cámaras destellaban, sonriendo a la orden, mientras por dentro me preguntaba si a alguien que miraba realmente le importaba mi felicidad o solo mi saldo bancario. De vuelta a casa, en mi vieja camioneta, con el billete de lotería a buen recaudo en mi bolso, me sentí extrañamente vacía. El éxito sin nadie con quien compartirlo era solo una forma cara de soledad. Ahora, sentada en mi cocina 48 horas después, me di cuenta de que esa transmisión había sido más que una noticia local. Había sido un faro, una bengala lanzada a la oscuridad donde mi hijo vivía su ambiciosa vida. Y como una polilla atraída por la llama, había vuelto revoloteando la noche siguiente. Dejé mi taza de café y alcancé el teléfono, comprendiendo finalmente el juego que estábamos a punto de jugar. Mi dedo se cernió sobre el último dígito de su número, el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina como un foco sobre este momento de la verdad. Todo dependía de los próximos minutos. 20 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas con precisión quirúrgica. El tono de llamada pareció sonar una eternidad antes de que su voz respondiera, dulce como la miel y calculada. Hola, mamá. Esperaba que me devolvieras la llamada. La actuación ya había comenzado. Saqué una libreta y un bolígrafo, lista para documentar cada matiz de sus respuestas. Hola, Leo. Necesitamos hablar de esa entrevista en la televisión. Una pausa, apenas perceptible, pero la capté. La vacilación momentánea de alguien que prepara su defensa. Ah, ¿qué pasa con ella, mamá? El cariño en su voz se sentía ensayado. Apreté el bolígrafo con más fuerza y comencé mi prueba. Ha habido un error. La estación de televisión se equivocó con los hechos. ¿Qué clase de error?
Su voz adquirió un nuevo filo, más agudo que la falsa dulzura. Realmente no gané los 180 millones. Fue un error administrativo en la oficina de la lotería. Van a emitir una corrección hoy. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté, viendo cómo el reloj de la cocina delataba su verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo con esta conversación? Ahí estaba. El verdadero Leo Ruiz, despojado de pretensiones y revelado en toda su gloria calculadora. Ninguna preocupación por mi decepción, ninguna simpatía por la vergüenza de una corrección pública, solo una furia fría por haber perdido su tiempo con una madre pobre. ¿Perdona? Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Se corrigió de inmediato, la máscara volviendo a su lugar con facilidad practicada. Quiero decir, oh mamá, qué decepcionante. Debes estar devastada. Siento mucho que te haya pasado esto. Pero la recuperación llegó demasiado tarde. Había oído su verdadera voz, la que se había marchado de esta casa hacía 20 años y nunca miró atrás. De hecho, Leo, te estaba poniendo a prueba. Dejé que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. El dinero es real. Todo. Otra pausa. Está llena de cálculo. Cuando volvió a hablar, la calidez artificial estaba al máximo volumen, sobrecompensando su desliz anterior. Ay, mamá, qué susto me diste. Estoy tan feliz por ti. 180 millones. ¿Te imaginas? Nos divertiremos tanto en mi fiesta de cumpleaños. No puedo esperar para celebrar tu buena fortuna. Nuestra buena fortuna. Como si él hubiera sido parte de mi vida cuando compré el billete, cuando salieron los números, cuando me senté sola en esta cocina sin nadie con quien compartir. El momento que lo cambió todo. Garabateé notas furiosamente, capturando sus palabras exactas, perdiendo mi tiempo, seguido inmediatamente por tan feliz por ti. La transformación fue tan completa que habría sido impresionante si no fuera tan desgarradora. ¿La fiesta sigue en pie para el 7 de abril? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Por supuesto. He estado planeando algo especial. Imagínate, presentarte a mis amigos, presumir de mi exitosa madre. Después de que colgamos, me quedé mirando mis notas durante mucho tiempo. La evidencia estaba allí en blanco y negro, su inmediata frialdad cuando el dinero desapareció, su instantánea calidez cuando regresó. 20 años preguntándome por sus verdaderos sentimientos, y ahora tenía una prueba matemática de dónde me encontraba exactamente en sus prioridades. El café se había enfriado mientras realizaba mi experimento, pero algo fundamental había cambiado en el paisaje de mi corazón. La madre que había pasado 2 décadas esperando la reconciliación se había ido, reemplazada por alguien más dura, más estratégica. La tarde se asentó sobre Monterrey mientras me sentaba en el sillón favorito de Arturo. Su fotografía descansaba en la mesita, mostrando al hombre que había sido mi brújula moral durante 30 años de matrimonio. Mi mente seguía volviendo a la voz de Leo, a cómo había cambiado de cálida a fría y viceversa, como el dial de una radio. Arturo, ¿qué dirías de esto? Le pregunté a su foto, tocando el cristal sobre su rostro sonriente. Él siempre había creído en las consecuencias, no en el castigo cruel, sino en los resultados naturales que enseñaban lecciones reales. Cuando Leo tenía 12 años y robó dulces de la tiendita de la esquina, Arturo lo había hecho volver para disculparse y trabajar para pagar su deuda. Cuando mintió sobre sus calificaciones en la secundaria, Arturo le había prohibido salir con sus amigos hasta que la honestidad regresara. Los actos tienen consecuencias, solía decir. El amor a veces requiere lecciones difíciles. 20 años. Había pasado 20 años poniendo excusas por el silencio de mi hijo, convenciéndome de que llamaría cuando estuviera listo. Pero la prueba de hoy me había mostrado la verdad. No había un vínculo familiar, solo una cuenta bancaria. Las crueles palabras de Leo me miraban desde el cuaderno. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto?
5 minutos después de enterarse de que su madre podría ser pobre de nuevo, y ya la había descartado. 5 minutos para revelar lo que 20 años de silencio realmente habían significado. Ya no podía oír la voz real de Arturo. 15 años habían atenuado incluso mis recuerdos más nítidos, pero podía imaginar lo que me diría. 15 años habían atenuado incluso mis recuerdos más nítidos, pero podía imaginar lo que él me diría, que el amor sin límites no era amor, sino complicidad, que un hombre adulto que había elegido la codicia por encima de la familia necesitaba aprender lo que realmente costaba esa elección. El vecindario fuera de mi ventana bullía de vida. El señor Johnson podaba su seto mientras sus nietos jugaban en el patio. La señora Patterson paseaba a su viejo perro Cocker Spaniel por mi cerca, deteniéndose para saludarme cuando me vio en la ventana. Familias normales, viviendo vidas normales, dando por sentadas sus conexiones de la manera en que yo una vez soñé hacerlo. Pero a mí se me había dado un camino diferente. Mi único hijo había elegido verme como un cajero automático o una vergüenza, nada intermedio. Bueno, si él quería tratar nuestra relación como una transacción, quizás era hora de mostrarle cómo era una transacción real. Abrí mi cuaderno en una página nueva y empecé a escribir. No poesía ni sentimentalismo, sino estrategia. Leo había mencionado proyectos empresariales a lo largo de los años en sus escasas comunicaciones. Startups, inversionistas, el tipo de proyectos ambiciosos que requerían un capital significativo. Si me llamaba ahora, lo suficientemente desesperado como para resucitar una relación muerta, entonces algo había salido terriblemente mal con sus planes dorados. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras escribía las primeras palabras de lo que se convertiría en la educación de mi hijo. Investigar la situación empresarial actual de Leo. Encontrar un punto de presión. Diseñar consecuencias apropiadas. No la destrucción. Arturo nunca aprobaría eso, sino la justicia. Una lección sobre el costo real de tratar a la familia como un activo desechable. 20 años de silencio me habían enseñado a tener paciencia. Ahora era el momento de enseñarle algo a cambio. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear mientras Monterrey se sumía en otra noche. Me levanté lentamente de la silla de Arturo, mis articulaciones protestando, y caminé hacia la habitación de invitados, donde mi vieja computadora esperaba en hibernación. Leo quería jugar con la lealtad familiar y el dinero. Bien, pero después de 40 años de matrimonio con un hombre sabio y 20 años de reflexión solitaria, yo había aprendido un par de cosas sobre ambos. La vieja computadora cobró vida zumbando, su ventilador girando como un motor cansado mientras el monitor parpadeaba. El 3 de abril había llegado gris y frío, a juego con mi humor mientras me acomodaba en la silla de oficina con mi primera taza de café. El sueño me había eludido de nuevo. Demasiadas preguntas sobre qué tipo de negocios había estado llevando a cabo mi hijo en la Ciudad de México. La conexión a Internet avanzaba a la velocidad de las viejas líneas telefónicas, pero yo tenía paciencia. Leo Ruiz Empresas. Tecleé en el buscador, sintiéndome como una arqueóloga desempolvando artefactos antiguos. Los primeros resultados pintaban un cuadro de éxito. Una foto profesional en LinkedIn, menciones en artículos de emprendimiento, citas sobre innovación. Mi hijo ciertamente había aprendido a venderse bien, pero todo se sentía ensayado, demasiado pulido. Hice clic más profundo, añadiendo términos como startup y financiamiento. La alegre fachada profesional comenzó a mostrar grietas. La tercera página de resultados de Google reveló la primera señal de alarma. Soluciones Verdes de México. Bajo investigación por malversación de fondos de inversionistas. Mi café se enfrió mientras leía. Soluciones Verdes de México, fundada en 2018. Una startup de instalación de paneles solares. 8 millones de pesos recaudados de inversionistas privados.
La empresa se disolvió en 2019 después de que los fondos desaparecieran. CEO: Leo Ruiz. La vieja impresora resopló mientras escupía el artículo. Mercados frescos urbanos. Leo Ruiz. Tecleé a continuación, siguiendo hilos que se conectaban como una telaraña de engaños. Otra startup. Otro grupo de inversionistas. 5 millones de pesos desaparecidos en 2021 tras promesas de servicios de entrega de alimentos orgánicos que nunca se lanzaron. El mismo patrón. Para el mediodía, había descubierto Consultoría Puente Tech, su empresa más reciente de 2022. 7 millones de pesos desaparecidos. Múltiples quejas presentadas ante la Profeco. 3 inversionistas nombrados específicamente en una demanda en curso. Alejandra Ríos, Sofía Rey y Mónica Torres. Escribí sus nombres con cuidado en mi cuaderno, mi caligrafía más firme de lo que había estado en días. Estos no eran solo fracasos empresariales, eran robos sistemáticos. Mi hijo no solo había abandonado a su familia, se había convertido en un depredador que se alimentaba de los sueños y los ahorros de otras personas. Los perfiles de LinkedIn me dieron rostros para los nombres. Alejandra Ríos, una capitalista de riesgo de Guadalajara. Sofía Rey, una abogada corporativa de Querétaro, cuyo perfil enfatizaba la justicia para las víctimas de fraude. Y Mónica Torres, una empresaria de aquí, de Monterrey, cuyas publicaciones recientes sugerían una ira ardiente por una traición financiera. El sol se había puesto cuando encontré su información de contacto. Direcciones de negocios, números de teléfono, correos electrónicos. A las 2 de la madrugada, cerré la computadora portátil y me quedé mirando 3 carpetas sobre mi escritorio. Cada una contenía artículos impresos, información de contacto y cronogramas detallados del engaño sistemático de mi hijo. La evidencia era abrumadora, condenatoria y desgarradoramente clara. Estas personas merecían saber a dónde había ido su dinero. El sábado por la mañana llegó con una lluvia constante, el clima perfecto para conspirar en el interior. El día de ejecución. La pantalla de la computadora brilló mientras creaba una nueva cuenta de correo electrónico. Ciudadana, preocupada.t@gmail.com. Anónima, pero creíble. Mis dedos se movieron lentamente sobre el teclado. El primer correo fue para Alejandra Ríos, en Guadalajara. Estimada señora Ríos, tengo información sobre el paradero y las actividades actuales de Leo Ruiz. Estará celebrando una fiesta de cumpleaños en Dirección de Polanco, CDMX, el 7 de abril a las 8:50 p.m. Esta podría ser su oportunidad para entregar documentos legales o cobrar lo que le debe. Entiendo que perdió 8 millones de pesos en su fraude de consultoría Puente Tech. Es probable que otros inversionistas estén interesados en esta información. Atentamente, una ciudadana que cree en la justicia. Ciudadana. Adjunté copias de los artículos de noticias que había impreso, creando un paquete de evidencia digital que no dejaría dudas sobre el patrón de comportamiento de Leo. Mi mano vaciló sobre el botón del ratón durante exactamente 3 segundos, el último momento en el que esto aún podía revertirse, en el que podía elegir el perdón sobre la justicia. Pero entonces recordé su voz en el teléfono. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esta conversación? Clic. Enviar. El correo electrónico a Sofía Rey, la abogada en Querétaro, siguió 30 minutos después, diseñado para apelar a su mentalidad legal. Señora Rey, como colega defensora de la justicia, le escribo para informarle que Leo Ruiz estará en la siguiente dirección el 7 de abril a las 8 p.m. Dirección de Polanco, CDMX. Dadas sus pérdidas en el asunto de consultoría Puente Tech, tal vez desee coordinarse con otros inversionistas afectados. Documentación adjunta. Alguien que cree que los criminales deben enfrentar las consecuencias. El tercer correo electrónico, a Mónica Torres, en mi propia ciudad, Monterrey, requería un enfoque diferente.
Sus publicaciones en redes sociales sugerían que se tomaba la traición empresarial de manera personal. Sin Torres, Leo Ruiz destruyó su confianza y le robó su dinero. Está haciendo lo mismo con otros, incluyendo el intento de manipular a su propia madre anciana. Estará celebrando su cumpleaños número 40 en dirección de Polanco, CDMX, el 7 de abril a las 8 p.m. Es hora de cobrar lo que le debe. Una madre cansada de las mentiras de su hijo. Cada correo electrónico llevaba 20 años de decepción acumulada, transformada en coordenadas precisas para la justicia. Les había dado su ubicación exacta, el momento perfecto y pruebas documentadas de su patrón criminal. Lo que hicieran con esa información dependía de ellos, pero yo les había proporcionado todas las herramientas que necesitaban. La lluvia continuaba golpeando las ventanas, mientras revisaba cada mensaje una última vez. Sin amenazas, nada que pudiera interpretarse como incitación a la violencia, solo un intercambio de información. 48 horas para que estos correos electrónicos llegaran a sus destinos y para que 3 mujeres muy enojadas hicieran sus planes. El teléfono sonó mientras preparaba mi comida. Un número desconocido de Guadalajara. Lo dejé pasar al buzón de voz, sonriendo ligeramente al oír la voz emocionada de Alejandra Ríos, agradeciendo a una informante anónima. La segunda llamada llegó 10 minutos después, desde Querétaro. La formación legal de Sofía Rey era evidente en su mensaje cuidadosamente redactado, pero debajo del lenguaje profesional se notaba la aguda satisfacción de alguien que había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad. Al anochecer, había recibido confirmación de que los 3 correos electrónicos habían sido abiertos. Mi cuenta anónima mostró respuestas solicitando detalles adicionales, que proporcioné con precisión metódica. Mi hijo me había enseñado que la familia no significaba nada sin dinero. Ahora estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando esa filosofía se encontraba con personas que no tenían nada que perder. Apagué la computadora y caminé hacia la sala, acomodándome en la silla de Arturo con una taza de té. 2 días hasta la fiesta. 2 días hasta que Leo descubriera que sus acciones, incluso las de hace 20 años, finalmente exigen un pago. La Ciudad de México brillaba a mi alrededor como un joyero, mientras mi taxi serpenteaba por Polanco. Las 12 horas de autobús desde Monterrey finalmente habían quedado atrás. Un modesto hotel cerca del Zócalo había cumplido su propósito. Un lugar para ducharme, cambiarme de ropa y armarme de valor para lo que estaba a punto de suceder. Ahora, a las 7:30 del 7 de abril, llevaba una pequeña caja envuelta hacia el edificio de apartamentos de mi hijo, desempeñando el papel de madre orgullosa por última vez. El portero apenas me miró cuando di el nombre de Leo. El ascensor me llevó suavemente al piso 12, sus accesorios de latón pulido reflejando a una mujer que parecía más tranquila de lo que se sentía. Mi reloj marcaba exactamente las 7:30, el momento perfecto. «Mamá, llegaste». La voz de Leo resonó en el pasillo mientras abría la puerta, sus brazos extendiéndose para un abrazo teatral que se sintió tan ensayado como todo lo demás en nuestra renovada relación. Su apartamento brillaba con un gusto caro y una desesperación oculta. Copas de champán de cristal captaban la luz de las velas, mientras un trío de jazz latino tocaba suavemente en un rincón. Unos 25 invitados vestidos con ropa de diseñador se mezclaban, sus conversaciones flotando entre los precios de las acciones y los destinos de vacaciones. Pero mis ojos captaron detalles que otros pasaban por alto. Facturas vencidas apiladas en la encimera de la cocina, manchas ligeramente desgastadas en las alfombras persas, las sutiles señales de alguien viviendo más allá de sus medios. A todos les presento a mi madre, la millonaria de la lotería, anunció, guiándome hacia un grupo de rostros impresionados. Los invitados me rodearon como tiburones bien vestidos, su interés en mi presencia agudizándose de repente. Sonreí y asentí durante las presentaciones,
jugando el papel de la ingenua beneficiaria de la fortuna mientras contaba mentalmente los minutos hasta las 8 bar. Cuéntenos sobre su increíble premio, exigió una mujer cuyas joyas probablemente costaban más que mi pensión anual. Quizás más tarde. Esta noche es de Leo, desvié, levantando mi copa hacia mi hijo. Qué padre tan devoto, le dijo la mujer efusivamente a Leo. Tienes tanta suerte de tener apoyo familiar. Sí, últimamente se ha vuelto muy solidaria, respondió Leo, lanzándome una mirada significativa que decía mucho sobre sus expectativas. Deambulé por la fiesta, observando la cuidadosa coreografía del arribismo social. Estas personas no estaban aquí por el cumpleaños de Leo, estaban aquí por la proximidad a mi dinero. Las conversaciones seguían patrones predecibles, cumplidos sobre su perspicacia para los negocios, preguntas capciosas sobre oportunidades de inversión. Leo lo orquestaba todo con habilidad, dirigiendo gradualmente las discusiones hacia su necesidad de socios e inversionistas estratégicos. Cada indirecta se volvía más audaz a medida que avanzaba la noche, su desesperación filtrándose a través de la elegante fachada. Mi madre ha sido muy generosa con sus consejos, le dijo a un pequeño grupo cerca de la ventana. Estamos explorando algunas oportunidades emocionantes juntos. Revisé mi reloj. 7:55. En cualquier momento. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía debajo de nosotros como una placa de circuito de ambición y codicia. En algún lugar de esta ciudad, 3 mujeres que nunca había conocido estaban haciendo sus preparativos finales para una confrontación que llevaba años gestándose. El secreto del éxito, decía Leo a una audiencia cautivada, es reconocer la oportunidad cuando se presenta. A veces, la fortuna literalmente te llama por teléfono. Me miró mientras hablaba, su sonrisa brillante y depredadora. El hombre que había abandonado a su madre durante 20 años, ahora la veía como la solución a todos sus problemas financieros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. 7:58. Me acerqué a la entrada, posicionándome donde pudiera observar tanto la puerta como el rostro de Leo cuando su pasado finalmente alcanzara su presente. Las 8 llegaron con el agudo sonido del timbre, cortando la música de jazz y la conversación. Leo se detuvo a mitad de su discurso a un posible inversionista, su copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Yo abro, dijo alegremente, pero noté el ligero ceño fruncido en su frente, la mirada de alguien que no esperaba más invitados. Mientras caminaba hacia la puerta, sus tacones de diseñador resonando con confianza en el suelo de mármol. Tomé un sorbo de champán y saboreé el momento. 20 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. 20 años de silencio estaban a punto de terminar, con mucho más ruido del que cualquiera de nosotros había anticipado. El agudo sonido del timbre atravesó la charla de la fiesta, pero Leo apenas se detuvo en su discurso al distinguido caballero que estaba a mi lado. Llevaba 10 minutos creando impulso, tejiendo historias de oportunidades de inversión que requerían alianzas estratégicas. De hecho, mamá, ya que estás aquí, se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada, abandonando su conversación anterior a media frase. Realmente necesito tu ayuda con unos proyectos empresariales emocionantes que he estado desarrollando. Ahí estaba, el momento que había estado esperando desde que entré en su apartamento. 20 años de silencio, borrados por la promesa de millones de la lotería. Tomé un sorbo lento de champán, saboreando tanto el sabor caro como el momento perfecto. Qué oportuno, mi amor, dije, dejando mi copa con deliberado cuidado. ¿Qué quieres decir? Sus ojos brillaron con anticipación, la codicia prácticamente resplandeciendo en su rostro perfectamente maquillado. Te traje un regalo de cumpleaños muy especial, algo que creo que has estado esperando. El timbre sonó de nuevo, más insistente ahora. Leo miró hacia la entrada con leve irritación, claramente frustrado por la interrupción de su petición de dinero cuidadosamente orquestada.
¿En serio? ¿Qué tipo de regalo? Se acercó más a mí, su voz bajando al tono íntimo que había perfeccionado para obtener favores. Está esperando justo afuera de tu puerta, dije, señalando hacia la entrada de donde provenía el sonido. ¿Afuera? ¡Qué emocionante! Su sonrisa se volvió genuina por primera vez en toda la noche, la anticipación reemplazando al cálculo. No deberías haberte molestado tanto, mamá. El cariño en su voz se sintió como papel de lija en mis oídos, pero mantuve mi expresión de afecto maternal. A nuestro alrededor, sus invitados continuaban sus conversaciones, felizmente inconscientes de que su anfitrión estaba a punto de enfrentar la cuenta de su vida. Leo prácticamente saltó hacia la puerta, sus tacones resonando en el suelo de mármol, con el ritmo de alguien que espera noticias maravillosas. Yo lo seguí a un ritmo mesurado, posicionándome donde pudiera observar tanto su rostro como las reacciones de sus invitados, cuando la realidad hiciera añicos su elegante velada. No puedo imaginar lo que pudiste haber organizado, dijo por encima del hombro, ya alcanzando el pomo de la puerta. Siempre estuviste llena de sorpresas. Ciertamente, aunque quizás no del tipo que él esperaba. La cerradura hizo clic, la puerta se abrió de par en par, y Leo Ruiz se encontró cara a cara con su pasado. Tres figuras estaban en el pasillo como un tribunal de justicia. Alejandra Ríos, impecable en su traje de negocios, llevaba un maletín de cuero que prometía documentación legal. Sofía Rey, con una expresión profesionalmente neutra, sostenía una carpeta gruesa con pruebas. El rostro de Mónica Torres mostraba la ira apenas contenida de alguien que había esperado años este momento. Leo Ruiz. La voz de Alejandra Ríos tenía la autoridad de alguien acostumbrado a decisiones que cambian vidas. La sonrisa confiada de Leo vaciló, el reconocimiento parpadeando en sus facciones como una vela en el viento. La copa de champán en su mano comenzó a temblar casi imperceptiblemente. Tenemos que hablar, añadió Sofía Rey, su formación legal evidente en el tono mesurado que sugería que no era una petición. Detrás de mí, oí cómo las conversaciones comenzaban a desvanecerse a medida que los invitados sentían el cambio en la atmósfera. El trío de jazz siguió tocando, pero su música ahora parecía inapropiadamente alegre. Yo no entiendo, tartamudeó Leo, mirando de un rostro a otro, como si esperara que uno resultara ser otra persona. Oh, claro que entiendes, dijo Mónica Torres, su voz cargada con meses de furia acumulada. Entiendes perfectamente. Observé desde el otro lado de la habitación cómo el mundo de mi hijo comenzaba a desmoronarse, sintiendo una mezcla de satisfacción y una tristeza que me sorprendió por su complejidad. Esto era justicia, pero una justicia teñida con el dolor de una madre viendo a su hijo cosechar las consecuencias que ella misma había ayudado a orquestar. El regalo había sido entregado. Estos son documentos legales sobre tus prácticas comerciales fraudulentas, anunció Sofía Rey, cruzando el umbral con precisión profesional. Leo retrocedió, la copa de champán finalmente resbalando de sus dedos inertes para hacerse añicos contra el suelo de mármol. Los fragmentos de cristal se esparcieron como su fachada cuidadosamente construida. No sé de qué están hablando, protestó, pero su voz carecía de convicción. El reconocimiento ya había amanecido en sus ojos. Alejandra Ríos abrió su maletín, extrayendo una gruesa carpeta. Soluciones Verdes de México, Mercados Frescos Urbanos, Consultoría Puente Tech. Cada nombre de empresa cayó como un martillazo. Robaste más de 20 millones de pesos a inversionistas inocentes, añadió Mónica Torres, su autocontrol finalmente rompiéndose. Personas que te confiaron los ahorros de su vida. La atmósfera de la fiesta se desintegró. Los invitados se acercaron, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo público. Otros se movieron hacia la salida. Mamá, ¿quiénes son estas personas? Leo se volvió hacia mí con ojos desesperados.
buscando refugio en la relación que había abandonado décadas atrás. Dejé mi copa de champán con cuidadosa deliberación, encontrando su mirada con la expresión firme de alguien que finalmente había elegido la verdad sobre la esperanza. Son tu pasado, mi amor. Finalmente te alcanzó. La comprensión se estrelló sobre sus facciones como una ola fría. Su maquillaje perfecto no pudo ocultar el pánico que se extendió por su rostro al darse cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. Tú hiciste esto. Tú las trajiste aquí. Feliz cumpleaños, Leo. Las palabras no llevaban malicia, ni celebración, solo la tranquila satisfacción de ver el equilibrio restaurado en un mundo inclinado. Durante 20 años, me había preguntado si mi hijo poseía una conciencia. Esta noche tenía mi respuesta. Vieja rencorosa, gruñó, su máscara finalmente cayendo por completo. Esto no ha terminado. Te demandaré por acoso, ¿Por qué? Interrumpió Sofía Rey, sacando otro documento de su carpeta. Por proporcionar información sobre actividades delictivas a las víctimas y a las autoridades. El apartamento zumbaba con conversaciones susurradas. Alejandra Ríos esparció documentos financieros sobre la mesa de centro de Leo, transformando su elegante sala en una improvisada sala de audiencias. Estados de cuenta, contratos fraudulentos, correos electrónicos, rastros de correos electrónicos, evidencia de robo sistemático dispuesta entre copas de champán y decoraciones de cumpleaños. 22 millones de pesos, anunció Alejandra a la sala. Ese es el total actual de las pérdidas verificadas de tus empresas. Esto no incluye intereses, daños, ni la angustia emocional que has causado a docenas de familias. Hemos presentado denuncias penales ante la Fiscalía General, añadió Sofía Rey, mostrando documentos con membrete oficial. Fraude, lavado de dinero, delincuencia organizada. Los cargos ya se están procesando. Mónica Torres se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que un grito. Te llevaste los fondos para la universidad de mi hija, dinero que ahorré durante 15 años, trabajando turnos dobles para que ella pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. Leo miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando aliados entre las personas que habían quedado impresionadas por la victoria de su madre en la lotería minutos antes. Pero los invitados que se habían agolpado para las presentaciones ahora mantenían una distancia prudente. Todo esto es inventado, declaró, pero su voz se quebró. No pueden probar nada. De hecho, sí podemos, dijo Alejandra Ríos, levantando un teléfono inteligente que mostraba conversaciones grabadas. Guardabas registros detallados de tus actividades fraudulentas. Una empresaria muy meticulosa, solo que, desafortunadamente, criminal. Observé el imperio de mentiras de mi hijo colapsar en tiempo real, sin sentir ni alegría ni tristeza, sino algo más cercano a lo inevitable. Arturo siempre había dicho que la verdad era como el agua. Siempre encuentra su camino a través de cualquier barrera, sin importar cuán cuidadosamente construida esté. El trío de jazz había dejado de tocar. Los invitados susurraban entre ellos antes de hacer salidas silenciosas, dejando abandonadas copas de champán y canapés. 20 años, dije en voz baja, tanto para mí como para la sala. 20 años preguntándome si habrías aprendido algo sobre las consecuencias. La respuesta de Leo fue una sarta de amenazas y acusaciones que revelaron más sobre su carácter de lo que cualquier carpeta de pruebas podría contener. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Mi parte en este drama había terminado. Detrás de mí, los documentos legales crujían mientras 3 inversionistas decididas comenzaban el proceso de recuperar sus sueños robados. El viaje de regreso a Monterrey duró 12 horas a través de un clima gris de abril que hacía juego con mi estado de ánimo. Ni de celebración ni de arrepentimiento, sino algo más cercano a la resolución. La radio transmitía noticias de arrestos e investigaciones, aunque el caso de mi hija tardaría meses en abrirse paso en los tribunales federales.
La justicia se movía lentamente, pero se movía. La cobertura se centró en el fraude de inversionistas en lugar del drama familiar, lo que me convenía perfectamente. Para cuando llegué a los límites de la ciudad de Monterrey, ya había tomado una decisión sobre lo que vendría después. La tumba de Arturo estaba en el Panteón del Carmen, bajo un viejo roble que habíamos elegido juntos. La lápida llevaba su nombre, fechas y las palabras amado esposo y padre, aunque esa última palabra ahora tenía una amarga ironía. Se acabó, le dije al granito tallado, colocando flores frescas junto a la inscripción desgastada por el tiempo. Él tomó su decisión, igual que hace 20 años. Siempre decías que los actos tienen consecuencias. El dinero, continué, tocando la piedra fría donde su nombre aparecía en letras permanentes. Usémoslo como tú lo habrías hecho. Ayudemos a familias como la que solíamos ser. 3 días después, estaba sentada en la sala de conferencias de un banco, firmando documentos que establecían la Fundación Memorial Arturo Ruiz para familias trabajadoras. 30 millones de pesos del premio de la lotería dedicados a ayudar a las familias de Monterrey a superar crisis médicas y emergencias financieras. El tipo de problemas que Arturo y yo habíamos enfrentado durante su enfermedad. Señora Ruiz, dijo el presidente del banco mientras concluíamos el papeleo. Esto es increíblemente generoso. Su esposo estaría orgulloso. Lo habría estado. Arturo siempre creyó que el dinero estaba destinado a fluir como el agua, no para ser acumulado, sino para nutrir lo que tocara. Leo había visto la riqueza como algo para exhibir, pero Arturo la entendía como una herramienta para sanar. El centro comunitario, donde Arturo había sido voluntario durante sus últimos años, se convirtió en la sede de la fundación. Su fotografía colgaba en el pasillo principal, sonriendo a los visitantes que venían en busca de ayuda. Señora Chen, le dije a la madre soltera, cuya hija necesitaba insulina, la fundación cubrirá sus gastos médicos durante los próximos 6 meses. Concéntrese en su familia, no en las facturas. Señor Rodríguez, su embargo ha sido evitado. La fundación ayudará con los pagos de la hipoteca. Cada cheque que firmaba llevaba adelante la memoria de Arturo, transformando la suerte de la lotería en una esperanza genuina. El dinero que podría haber ido a parar a los continuos fraudes de Leo, en cambio, apoyaba a gente honesta que enfrentaba luchas honestas. Mi teléfono sonó mientras cerraba el centro una noche a finales de abril. Era un número que no reconocí, pero la voz pertenecía a Mónica Torres. Señora Ruiz, quería darle las gracias. Las autoridades recuperaron el 40% de lo que nos robó. No es todo, pero es suficiente para empezar de nuevo. Me alegro de que la justicia haya funcionado, respondí, caminando hacia mi camioneta. Va a ir a la cárcel, continuó. La sentencia sugiere de 5 a 7 años. Sus bienes están siendo liquidados para pagar la restitución. De 5 a 7 años. Tiempo suficiente para que aprendiera lecciones que 39 años de vida no le habían enseñado. Señora Ruiz, la voz de Mónica tenía una nota de curiosidad. ¿Por qué lo hizo? Ayudar a extraños en lugar de a su familia. Miré hacia las estrellas apenas visibles a través del brillo urbano de Monterrey, pensando en la lealtad y la traición, la justicia y la misericordia, las complejas matemáticas del amor y las consecuencias. A veces los extraños te tratan mejor que la familia, dije finalmente, y a veces la familia tiene que ganarse ese título. Dentro del centro, la fotografía de Arturo velaba por las solicitudes y la esperanza. El dinero, transformado de un instrumento de codicia a una herramienta de gracia. Mi hijo me había enseñado que la riqueza sin amor no valía nada. Ahora estaba aprendiendo que el amor sin límites era igualmente insignificante. La lotería me había dado dinero, pero la justicia me había devuelto el alma.